Continuando con materiales, entramos a lo que son los polietilenos de baja temperatura. Este es un plástico semirrígido, o sea que no tiene la misma dureza que el anterior, y eso le da una característica particular, o sea, puede ser resistente, pero al impacto puede soportarlo un poquito más. ¿Qué características tiene? Se puede presentar en variedad de colores, pueden ser en beige, en blanco, en rosa, y contiene, a diferencia de los otros, diferentes versiones o espesores, de 1,5 a 2,4, a 3, a 4 o a 8 milímetros, dependiendo de la zona que se vaya a tratar y las características de la órtesis que se vaya a moldear. Puede presentar perforaciones o no. Si presenta perforaciones es mucho mejor para que se airee la zona que va a estar sosteniendo esta órtesis, pero si no las presenta puede dar un poquito de sudoración. Su particularidad es que se moldea a muy baja temperatura, pero así como se moldea a muy baja temperatura, si nosotros los acercamos a una fuente de calor puede perder su forma. Entonces, la temperatura a la cual ya es sumamente práctico para moldear son 80 grados Celsius. Permite moldearlo directamente sobre la piel del paciente sin necesidad de hacer un molde de yeso previamente. ¿Por qué? Porque al colocarlo se ablanda a 80, pero podemos esperar un poquito a que se enfríe para colocarlo sobre la piel del paciente. Para trabajar entonces se lo calienta en una cubeta con agua caliente a esa temperatura, y también se puede utilizar para ya darle los toques finales pistola de calor, pero con cuidado porque las pistolas de calor manejan temperaturas un poquito más elevadas. ¿Cuáles son las ventajas? Que al utilizar este material se puede realizar una confección mucho más rápida, mucho más fácil de retocar, porque si nos queda algún borde se puede llegar a moldear con facilidad con una pistola de calor o levemente mojando con agua caliente. Es lavable, si se calienta se puede recuperar nuevamente la forma original, pero también si uno no sabe cómo es, o sea, si el paciente trata de arreglarlo, puede dejarlo en peores condiciones. Otra de las características también es que es transparente a los rayos X. ¿Cuál es el grave inconveniente? Es que su costo es demasiado alto. Y eso por ahí frena la utilización de este material, que es muy bueno, ¿sí? Porque una plancha de este material por ahí es un poquito complicado de comprar, porque se compra por plancha completa y no por segmento. A partir de los 80 grados también se deforma, por lo que no hay que acercarlo al calor, por ejemplo, ni siquiera a estufas o calefactores, porque inmediatamente pierden su forma. El polipropileno es otro termoplástico que se obtiene de la polimerización, o sea, de la reacción de adición del propeno, que es el propileno. Es el más ligero de todos los plásticos y tiene una elevada resistencia a la tracción, a la rigidez y dureza. Fíjense que entonces quiere decir que es un poquito más elástico que el primero que estuvimos viendo. Su elevado punto de función hacen que las piezas pueden ser esterilizadas, o sea que si nosotros queremos mantener la limpieza, podemos colocarlos en hornos de esterilización y de esa forma lograr que estos estén en muy buenas condiciones. Se moldea al igual que el primero en temperaturas de 180 a 100 y de 120 a 180 grados Celsius, y también se utiliza la técnica de vacío. ¿Para qué se utiliza? Principalmente por sus características de dureza, de firmeza y elasticidad para órtesis de marcha. ¿Por qué? Porque soportan buenas cantidades de peso,
para corsés y para encajes femorales, tibiales, provisionales o definitivos. Cuando estamos hablando de encajes es de prótesis para muñones. Sus ventajas es que son ligeros de peso, no son ruidosos, son también transparentes a los rayos X, o sea que se puede hacer un seguimiento de la patología que se va desarrollando, son lavables, muy fáciles de retocar y tienen bajo costo. Los inconvenientes, al igual que el primero, es que son de difícil de pulir de los cantos, sudoración y a veces alergias. Otro de los materiales que se suele utilizar mucho es el plastazote o goma espuma. Esta goma espuma es de un poquito más de densidad de la goma espuma común y silvestre. Las características que tiene es que el plastazote es una goma espuma, es la goma espuma que conocemos nada más, que esta se puede presentar a diferentes densidades. O sea, estas densidades van a depender específicamente del elemento ortésico que se vaya a armar. Entonces, es una espuma de polietileno de baja densidad. Dentro de esa baja densidad vamos a tener una gran variedad. Existen diversos colores dependiendo de la estética que se le quiera dar a la ortesis, que puede pasar del rosáceo, amarillo, azul, rojo, etcétera, como se ve ahí en pantalla, y puede ser perforado o no, o sea, puede presentar orificios o no más grandes fuera de la porosidad que de por sí tiene la goma espuma. Se puede moldear al calor, eso lo pueden probar tranquilamente en sus casas, teniendo el cuidado adecuado, y se puede utilizar sin calentar para cualquier tipo de almohadillado. O sea, si nosotros queremos que una zona no sufra tanto, se puede colocar este elemento para que sirva de almohadillado y que no genere tanta presión el elemento ortésico. ¿En qué se suele utilizar? En plantillas. Cuando es en plantillas son un poquito más densas, ¿sí? Son un poquito más densas para poder tolerar las presiones. En calzados y en acolchados de férulas y aparatos de corsés. En este caso son un poquito menos densas, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Tienen una baja absorción de la humedad, ¿sí? Tienen alta flexibilidad, resistencia a la fatiga, buen amortiguamiento de impactos, que eso es esencial sobre todo para zonas de eminencias óseas en alguna de las zonas cuando se realizan ciertas ortesis. Es muy fácil de trabajar y una de las características muy buenas es que son lavables. Otro de los elementos que es muy común y que ahora aparecen en todas las farmacias, en todos los lugares donde venden distintos tipos de ortesis o las alquilan, son los elementos hechos de silicona. Es un elastómero, ¿sí? Químicamente el elastómero es un elemento que presenta una gran propiedad de moldeabilidad. Puede ser transparente o pigmentado dependiendo de las características o de la estética que se le quiera dar al elemento ortésico, y se presenta como dispositivo prefabricado, que es lo que conseguimos por ejemplo en las farmacias o en las ortopedias, o en forma líquida para generar el molde. Si nosotros tenemos un molde específico con las características del paciente, entonces se puede utilizar en forma líquida para poder armarlo. ¿Qué aplicaciones tiene? Encajes blandos, plantillas, por ejemplo estas que vemos acá, rodilleras, taloneras o alineadores de dedos, por ejemplo este que vemos en este lugar. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que es un buen amortiguador de impactos, o sea, porque tiene una propiedad elástica bastante grande, es muy agradable el contacto con la piel no roza con
con este elemento, tiene gran adherencia y además es lavable. ¿Qué inconvenientes? Hay gente que sufre alergias por este elemento, se presta a la sudoración, tiene un costo elevado, por eso es que por ahí no se utiliza mucho para grandes piezas, y lo que tiene es gran fragilidad. Al ser tan elástico, por ahí, si se lo está permanentemente traccionando, puede romperse con facilidad.